Buscando embarazo. Buscar embarazo es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida, y ser padres supone el inicio de una nueva etapa. Las dudas se van a ir generando más intensamente una vez se consiga el embarazo, pero la etapa previa, entre el momento en que decidimos buscar hasta que el test aparece positivo, está repleta de interrogantes. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? ¿Será difícil? ¿Qué debemos hacer para conseguirlo lo antes posible? Una vez tomada la decisión, ¿qué hacemos? Para conseguir un embarazo sano, es aconsejable adquirir unos hábitos saludables como seguir una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes, practicar ejercicio de forma regular, mantener un peso adecuado que nos permita un clima hormonal favorable para una buena ovulación y un ciclo menstrual regular, y abandonar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. No debemos olvidar mantener una vida sexual activa. Además, está comprobado que cuando hay orgasmo, las probabilidades de embarazo son mayores. Consulta preconcepcional. Es conveniente visitar al ginecólogo o a la comadrona cuando decidimos empezar a buscar embarazo. A esta visita se le llama consulta preconcepcional. Vamos a ver en qué consiste. De entrada, se realiza una historia clínica completa detectando posibles factores de riesgo y tratándolos si es posible. Se revisan también las medicaciones que se estén tomando y si no son compatibles con el embarazo, se intentan cambiar por otras que sí lo sean. También se lleva a cabo la revisión ginecológica con una citología de cérvix, una ecografía transvaginal y una analítica de sangre si el profesional lo considera necesario. Se revisa el estado de vacunas y se actualiza si es necesario. Además, se prescriben suplementos vitamínicos con ácido fólico que ayudan a prevenir problemas en el cierre de la columna del embrión. Y sobre todo, lo más importante de esta visita es la resolución de dudas. La etapa de búsqueda puede durar semanas, meses e incluso puede alcanzar el año, sin que esto signifique que haya algún problema. Para una pareja joven, sana y a priori fértil, la probabilidad de embarazo en un año es del 80-85%, pero esta tasa disminuye notablemente si la mujer es mayor de 35 años o si existe algún problema ya conocido previamente. Conozcamos nuestro cuerpo. Es importante que conozcamos nuestro cuerpo y sepamos cómo funciona. El embrión se forma a través de un proceso llamado fecundación. La mujer libera una sola célula, llamada óvulo. En cambio, el hombre fabrica millones de espermatozoides, de los que solo uno completará la misión de llegar hasta el óvulo. Una vez el espermatozoide ha penetrado en el óvulo, ya podemos hablar de embrión, que inicialmente está formado por dos células, las cuales se irán dividiendo. Este embrión, a medida que va teniendo cada vez más células, debe viajar por la trompa de Falopio hasta llegar al útero. Una vez allí, hablamos de implantación. A partir de aquí se irán desarrollando todos los órganos e irá creciendo hasta el día del nacimiento. Así como el hombre puede eyacular cada día, la mujer solo ovula una vez en cada ciclo menstrual. Así pues, la fecundación solo puede suceder durante los días cercanos a la ovulación. La vida media del espermatozoide es de 72 horas, mientras que los óvulos viven tan solo 24-48 horas. ¿Cuáles son los mejores días para quedarse embarazada? Es práctico conocer el ciclo y los días fértiles de la mujer para saber cuándo se tienen más probabilidades de quedar embarazada, pero sin presión y sin obsesionarse. Para ello existen diferentes métodos. Conocer el ciclo menstrual. Medición de la temperatura basal. Estudio del moco cervical. Tests de ovulación. ¿Cuál es nuestro periodo fértil?
Se trata de la semana que incluye los 3-4 días previos al día de la ovulación y los 3-4 días posteriores a ella. Lo principal es conocer el ciclo menstrual de la mujer y aprender a detectar la ovulación de una manera natural. Entendemos como ciclo menstrual el periodo que transcurre entre el primer día de una regla y el día previo al inicio de la siguiente regla. La duración más frecuente es de 28 días, aunque tan normal es tener un ciclo de 21 días como de 35, siendo estos los límites de la normalidad. La ovulación suele tener lugar 14 días antes de la siguiente regla. Así, por ejemplo, si tenemos un ciclo típico de 28 días, ovularemos el día 14, y en cambio, si nuestro ciclo es de 35 días, ovularemos el día 21. Otro método muy conocido es medir la temperatura basal a lo largo del ciclo menstrual. Los pasos a seguir son: se toma la temperatura con un termómetro digital o de mercurio. El lugar puede ser en la boca, en la vagina o en el ano, pero siempre en el mismo. Siempre debe ser más o menos a la misma hora, y tiene que ser antes de levantarnos de la cama, antes de poner los pies en el suelo, y por lo tanto, antes de hacer ninguna actividad física, se incluye hablar o ir al lavabo. La toma de temperatura solo será fiable si se ha dormido por lo menos 4 horas. Si la mujer se ha tenido que levantar durante la noche, debe haber descansado después por lo menos 1 hora y media antes de tomar la temperatura. ¿Cómo se correlaciona la temperatura basal con los días fértiles? Este periodo empieza durante las 24-48 horas previas al primer día de aumento de temperatura. Aún así, este es un método poco sensible, pues la temperatura basal puede variar dependiendo de la temperatura ambiental, si hay estrés, si se ha tomado alcohol. Por tanto, no es un método muy práctico ni sensible para la búsqueda de embarazo. Otra forma de identificar los días fértiles es el estudio del moco cervical, que es el flujo producido por el cuello del útero y que podemos ver como flujo vaginal. Cuando existe mayor posibilidad de quedarse embarazada, es cuando éste presenta una consistencia más elástica, cristalina y abundante, semejante a una clara de huevo, mientras que durante el resto de días es más pegajoso y más bien escaso. La evaluación del moco cervical se puede hacer interna, introduciendo el dedo en la vagina, o externamente, observando el flujo vaginal al limpiarse con un papel. Por último, existen los test de ovulación, que se realizan en orina y que determinan una hormona llamada LH que aumenta en el momento de la ovulación. Estos son los más frecuentes, aunque también existen otros test que detectan las variaciones en los estrógenos y que se pueden utilizar en orina o saliva. Hay múltiples formatos, precios y marcas. Se pueden conseguir en farmacias e incluso adquirirse a través de la red. Los test de ovulación se deben realizar antes de la fecha probable de ovulación. Si el ciclo es de 28 días, se empezarán a hacer sobre el día 11-12 del ciclo. Si el ciclo es de 31 días, se iniciarán el 14. Se deben efectuar en orina y aproximadamente a la misma hora. Es mejor evitar la orina de primera hora de la mañana, pues está muy concentrada. Con la simple presencia de 2 rayas, no lo debemos interpretar como positivo. Deben ser de una intensidad muy similar. El aumento progresivo de intensidad de esta segunda raya nos orienta a que la ovulación se acerca. Los días probables de ovulación. En ocasiones es necesario realizar más de un test para detectar el pico de LH en un intervalo mínimo de 8 horas. Como en cualquier test, nos podemos encontrar con falsos positivos. Lo damos como positivo, por lo tanto creemos que hemos ovulado y en realidad no ha sido así. Y con falsos negativos. No hemos detectado el pico de LH y creemos que no hemos ovulado cuando en realidad sí lo hemos hecho. El test de embarazo. ¿Qué detecta? La hormona del embarazo llamada HCG en orina.
¿cuándo lo realizamos? Lo aconsejable es a partir de que haya falta de regla, pero también existen test ultrasensibles que pueden detectar la hormona en orina hasta 4 días antes de la fecha en la que esperábamos la menstruación. Aún así, es aconsejable tener paciencia y esperar a la falta. ¿Cómo realizamos el test? Necesitamos orina, que puede ser de cualquier hora, si hay falta, pero si aún faltan unos días, mejor que sea de primera hora de la mañana, que es más concentrada. Seguiremos las instrucciones del fabricante, que serán variables de una marca comercial a otra. ¿Cómo lo interpretamos? Hay una línea que siempre aparecerá, que es la de control y que nos dice que hemos realizado correctamente el test. La segunda línea solo aparece si hay hormona del embarazo. Por tanto, si en el test aparecen 2 líneas, este es positivo, es decir, hay embarazo. Lo que no nos dice el test es si este embarazo va bien o mal. A partir de aquí, deberemos realizar las visitas ginecológicas pertinentes. Si solo aparece la línea control, el test es negativo e indica que no hay suficiente hormona en orina. Si no hay menstruación, lo repetiremos en 3-4 días, y si sigue siendo negativo, consultaremos con el ginecólogo. Si no se marca ninguna línea, algo ha fallado o no hemos realizado bien el test, así que deberemos repetirlo. Si a pesar de estos consejos pasa el tiempo y no se consigue embarazo, se debe consultar al médico. Pero, ¿cuánto es mucho tiempo? ¿Cuándo debemos consultar? La mayoría de guías recomiendan que si después de 1 año de búsqueda no se ha logrado el embarazo, se debería consultar con un especialista. Este periodo se acorta a los 6 meses de búsqueda en mujeres de más de 35 años y en los casos de ciclos muy irregulares, ya sea por largos periodos sin regla o por ciclos muy cortos, de menos de 21 días. Si te encuentras en esta situación, lo primero de todo es no desesperar. Aún pueden pasar muchas cosas. Puede que seas del grupo que tarda 2 años para conseguir gestación sin que exista ningún problema médico. Será el especialista quien se encargue de realizar a ti y a tu pareja toda una serie de pruebas para detectar posibles problemas y ofreceros una solución. Si se encuentra algún problema, hoy en día disponemos de recursos para muchos de ellos. Ya para acabar la clase, recordemos los puntos más importantes. La importancia de unos hábitos de vida saludables para la búsqueda de embarazo, la posibilidad de realizar una consulta preconcepcional con el ginecólogo o la comadrona, la importancia de disfrutar de la búsqueda sin ansiedad. Si el embarazo tarda en llegar o existe ansiedad alrededor de la búsqueda, conocer el ciclo menstrual y el funcionamiento del propio cuerpo ayuda a detectar los días más fértiles. Lo ideal es realizar el test de embarazo en orina cuando exista falta de regla. Si pasado un tiempo prudencial, alrededor de 1 año, no se ha conseguido embarazo, ha llegado el momento de consultar con un especialista.